No obstante, al ser aceptados los creyentes por medio de Cristo, sus buenas obras también son aceptadas en Él. No como si sus buenas obras en esta vida fueran enteramente irreprensibles e irreprochables ante los ojos de Dios, sino que Él, mirándolas en su Hijo, se complace en aceptar y recompensar aquello que es sincero, aunque esté acompañado de muchas debilidades e imperfecciones. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias porque nos permites llegar a este párrafo y ver esta realidad tan consoladora, tan gloriosa de que para ahora, Señor, los que estamos en Cristo, nuestras buenas obras son aceptadas por ti y aún, Señor, estas son recompensadas. Ayúdanos, Padre, a humillarnos al ver esta verdad, al ver la gracia que has tenido para con nosotros, el amor con que nos has recibido en Cristo, que podamos vivir en una mayor obediencia. Señor, te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el párrafo anterior, en el que estuvimos considerando la imposibilidad de salvarnos por medio de las buenas obras, nos lleva naturalmente a hacer la pregunta que este párrafo responde. Vean cómo termina otra vez el párrafo anterior. Hablando de esas buenas obras, nos dice: y en la medida en que son hechas por nosotros, son impuras y están mezcladas con tanta debilidad e imperfección que no pueden soportar la severidad del juicio de Dios. Así había terminado el párrafo anterior. Y la pregunta es ahora entonces, bueno, si esas buenas obras no pueden resistir la severidad del juicio de Dios, ¿qué pasa con las buenas obras que hacemos como creyentes? ¿Qué efecto pueden tener? ¿Y qué es lo que la confesión nos responde en este párrafo? Que Dios las acepta. Pero hay una manera especial que nos define la confesión en la que Dios acepta estas obras y aún se nos dice que las recompensa. La Escritura, hermanos, nos enseña a menudo que las buenas obras de un creyente serán recompensadas. Pero ¿cómo puede explicarse esto? Si habíamos visto que la distancia entre Dios y la criatura es infinita, que nosotros somos meros hombres, meras criaturas, hechos del polvo, ¿cómo puede ser que Dios recompense las buenas obras que hacemos como creyentes? Pues este párrafo nos brinda la respuesta. Además, hermanos, creo que este párrafo aborda un área que, como lo había dicho ya, se ha descuidado en la predicación de nuestros días, sobre todo en aquellos que mantenemos una fe evangélica. Creo que no tengo que demostrarles que en nuestra generación se habla muy poco de hacer buenas obras. La pregunta es, ¿por qué? ¿De qué es de lo que hablamos, hermanos, normalmente? De las cosas que consideramos importantes. Y si no estamos hablando de un tema del que la Escritura es enfática, es porque no hemos considerado la importancia que esto tiene. Me temo que hemos llegado a pensar, aunque no estoy seguro de las influencias, que las buenas obras no marcan ninguna diferencia en la vida cristiana, cuando el panorama que nos da la Escritura es otro. Es cierto, como lo hemos visto, las buenas obras no nos otorgan el perdón, ni siquiera pueden merecer el perdón. Pero hay una clase de recompensa que las buenas obras sí otorgan, y la Biblia insiste en ello, diciéndonos que vamos a ser juzgados conforme o según nuestras obras. Si entendemos la verdad que este párrafo nos presenta, vamos a obtener un doble ánimo. El primero va a ser el reconocer que Dios acepta las buenas obras que hacemos como creyentes.
Y eso es un estímulo para nuestra obediencia, hermanos. Pero en segundo lugar, nos anima el pensar que Dios va a recompensar esas buenas obras. Porque es esa clase de convicción, hermanos, la que nos permite hacer cosas que en este mundo serían consideradas una locura. Necesitamos entonces renovar nuestro entendimiento a través de la palabra. Hemos considerado ya la importancia de las buenas obras, lo vimos en el párrafo número 2, todas las diversas funciones que las buenas obras tienen en la vida cristiana. Hemos considerado también la fuente de las buenas obras, de dónde provienen. Vimos del Espíritu de Cristo, del Espíritu de Dios que pone esos deseos en nuestros corazones. Pero si consideramos ahora, y este va a ser el título del párrafo, la aceptabilidad de las buenas obras, que Dios acepta nuestras buenas obras en Cristo, tendremos entonces una muy buena comprensión en términos generales del tema de las buenas obras en la vida de los creyentes. Así que vamos a acercarnos a este párrafo, hermanos, de la siguiente manera, observando su estructura. En primer lugar, les he dicho, el título del párrafo es la aceptabilidad de las buenas obras. Aceptabilidad es cualidad de aceptable. ¿Quién es el que acepta aquí? Dios. ¿Quiénes son los que hacen esas buenas obras? Nosotros, los que estamos en Cristo. El párrafo está hablando acerca de los creyentes. Así que en primer lugar vamos a considerar la aceptabilidad enunciada o el hecho propiamente de que Dios acepta nuestras obras en Cristo. Vamos a considerar en segundo lugar el cómo no son aceptadas. Hay una manera en que la confesión nos dice que no son aceptadas, y luego vamos a considerar la forma en la que sí son aceptadas. Veamos en primer lugar entonces la aceptabilidad enunciada. Nos dice la confesión: no obstante, al ser aceptados los creyentes por medio de Cristo, sus buenas obras también son aceptadas en Él. Pregunta, hermanos, ¿por qué el párrafo comienza con las palabras o con la conjunción no obstante? Porque nos está mostrando la relación que hay con el párrafo anterior. De nueva cuenta, ¿cómo concluía el párrafo anterior? Que nuestras buenas obras no van a poder resistir la severidad del juicio de Dios. Y la pregunta es, bueno, ¿y entonces qué va a pasar con nuestras buenas obras? Por eso comienza este párrafo diciendo, no obstante, o sea, aunque lo otro es verdad, se nos va a agregar algo más aquí, se nos va a agregar una verdad más. Y esa verdad es que al ser aceptados los creyentes por medio de Cristo, como consecuencia lógica, sus buenas obras también son aceptadas en Él. Ahora vean las palabras, noten con cuidado las palabras que la confesión utiliza. Al ser aceptados los creyentes por medio de Cristo, sus buenas obras también son aceptadas en Él. Hay un énfasis aquí en la persona de Cristo, porque en nuestra vida cristiana no podemos considerar las buenas obras separados de Él. Tenemos una unión, hermanos, con la vid verdadera. Lo considerábamos en otro de los párrafos de la confesión. Y es a través de esa unión que van a fluir por el Espíritu de Dios esas buenas obras. Y los textos que la confesión cita en este respecto son Efesios capítulo 1, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 6. Efesios 1:6 nos dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo en ese capítulo 1, su carta a los Efesios?
Pablo nos lleva, hermanos, al corazón de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios desde la eternidad? Y ese propósito consistía, entre otras cosas, en escoger a un pueblo y escogerlo en unión con Cristo. Y a ese pueblo, ¿verdad?, darle toda la gracia, todos los tesoros, todas las bendiciones espirituales que Dios ha preparado para sus hijos. Ahora, Dios ha hecho esto para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual, es decir, con esa gracia nos hizo aceptos en el amado. La palabra traducida aquí como aceptos puede describirse como ocasionar que alguien sea el recipiente de un beneficio. Y por eso también podría traducirse como favorecer grandemente. La idea es entonces que todos los beneficios que nos vienen en la salvación, el amor de Dios, la gracia por la que hemos sido adoptados como hijos de Dios, viene por medio de la persona de Jesucristo. Por eso la confesión dice estas palabras: al ser aceptados los creyentes por medio de Cristo. ¿Cómo es, hermanos, que recibimos el favor de Dios y somos aceptados por Él? Por Cristo, por medio de nuestro Señor, por lo que Él ha hecho, porque Dios nos considera ahora en unión con Él, con su Hijo amado, y por eso recibimos también su amor. Como consecuencia lógica de esto, como nuestras personas han llegado a ser aceptables por la divina gracia que hemos recibido, así también ahora nuestras obras. De tal manera que el apóstol Pedro puede decir en su primera carta, quiero que vayamos para allá, este es el otro pasaje que cita la confesión, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. El apóstol Pedro dice estas palabras: vosotros también, hablando a los creyentes, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En el Nuevo Testamento ya no tenemos un templo físico como en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ya no encontramos sacerdotes como lo hacíamos en el Antiguo Testamento. Pero Pedro nos dice que aún en el Nuevo Testamento hay una clase de sacerdocio y hay sacrificios. Pedro espera, hermanos, que cada uno de los creyentes viva de esta manera, como sacerdotes en la casa de Dios, sirviendo a Dios en toda la vida. Y entre ello, Pedro nos habla que ahora podemos ofrecer sacrificios aceptables a Dios, por medio, otra vez, por medio de Jesucristo. ¿Cómo es entonces que la obediencia que rendimos a Dios en nuestra vida puede ser aceptable? Porque viene por medio de Jesucristo. Y así como Dios recibía en el Antiguo Testamento esos sacrificios en olor grato, cuando eran realizados correctamente, de la misma manera ahora, Dios recibe nuestra obediencia, nuestras buenas obras, como un sacrificio aceptable. Ahora, eso es el hecho. El hecho es que Dios acepta ahora nuestras obras por medio de Cristo. Pero la pregunta es ahora, ¿y cómo lo hace? ¿Cómo es que esto funciona? ¿Cómo es que Dios puede aceptar nuestras obras? Así llegamos al segundo punto, el cómo no son aceptadas o la razón por la que no son aceptadas. Dice la confesión: no como si sus buenas obras en esta vida fueran enteramente irreprensibles e irreprochables ante los ojos de Dios. ¿Por qué dice esto la confesión, hermanos? Porque nuestras obras no pueden ser así. Ya lo veíamos en el párrafo anterior, que en lo que respecta a nosotros, estas obras están mezcladas con mucha imperfección y debilidad. No hay un solo ser humano sobre la tierra
que pueda presentar una obra que sea enteramente irreprensible, con el motivo perfecto, hecha de la manera perfecta. Solamente hubo uno, ¿verdad? ¿Y cómo se llama? Jesucristo. Las obras de Jesucristo sí eran así, enteramente irreprensibles e irreprochables ante los ojos de Dios. Pero las nuestras no pueden ser de esa manera. Así que esa no es la razón por la que puedan ser aceptadas. Tiene que haber otra razón. Con eso llegamos al tercer punto de la confesión, el cómo sí son aceptadas. Continúa diciendo, sino que Él, ¿quién es Él? Dios, mirándolas en su Hijo, se complace en aceptar y recompensar aquello que es sincero, aunque esté acompañado de muchas debilidades e imperfecciones. Dios mira entonces estas obras a través de su Hijo. ¿Y por qué es que lo hace así? Hermanos, porque hemos sido unidos a Cristo, porque Cristo nos representa, porque como puede decir Pablo a los colosenses, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O como también lo dice a los romanos, que hemos sido sepultados en su muerte por el bautismo. Hemos muerto con Cristo y así como Cristo resucitó, hemos resucitado espiritualmente y después vamos a resucitar algún día también físicamente. Pero a tal punto es que estamos unidos con Cristo entonces, que cuando Dios ve nuestras buenas obras, las ve a través de Cristo. Él las ve en su Hijo. Y es por eso, hermanos, que se complace en aceptar y recompensar aquello que es sincero. Aunque como la confesión dice, esté acompañado de muchas debilidades e imperfecciones. Noten que hasta aquí tenemos tres condiciones indispensables para que Dios acepte y recompense nuestras obras. ¿Cuál es la primera condición? Tenemos que estar unidos a Cristo. Si no estamos unidos a Cristo, Dios no va a ver nuestras obras por medio de su Hijo. ¿Y qué es lo que va a ver? Algo que no resiste la severidad de su juicio, algo que no va a ser recompensado. Y de hecho, el último párrafo aquí, el próximo párrafo, nos va a hablar de esa parte. Pero esa es la primera condición. Tenemos que estar unidos a Cristo. ¿Cuál ha sido la segunda condición? La vimos en el párrafo 1. Las buenas obras son exclusivamente las que Dios ha ordenado en su palabra, no las que nosotros inventemos, no nuestras ocurrencias. Segunda condición. ¿Cuál es la tercera condición? Este párrafo nos lo dice. Dios recibe aquello que es sincero. No perfecto, pero aquello que es sincero. ¿Qué nos dice esa condición? Que tiene que haber un motivo correcto, no perfecto, otra vez, hermanos, pero un motivo correcto, la razón por la que estamos haciendo esas buenas obras. Tres condiciones, otra vez, tenemos que estar unidos a Cristo, estas obras tienen que ser las que Dios ha ordenado en su palabra, ¿verdad? Lo veíamos en un versículo, Miqueas 6:8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Cuál es la tercera condición? Tiene que haber una motivación correcta. Dios recibe aquello que es sincero. La confesión nos dice además que Dios recibe esto aunque nuestras obras estén acompañadas de muchas debilidades e imperfecciones. Algo que la confesión ya ha mencionado en el párrafo anterior, pero que ahora se recalca en cuanto a cómo es que Dios acepta y recompensa nuestras obras. Nuestras buenas obras siempre estarán acompañadas de muchas debilidades e imperfecciones. Veamos, hermanos, los versículos que cita la confesión aquí para terminar nuestro último punto. Vamos al Evangelio según Mateo, el primer Evangelio, capítulo 25. Evangelio según Mateo,
capítulo 25, y la confesión cita el versículo 21 y el versículo 23. ¿Qué nos dice Mateo 25, 21? Es la parábola de los talentos, y esta es la respuesta del Señor a uno de sus siervos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El versículo 23 dice de la misma manera, pero en el caso de otro siervo. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuál es el contexto de Mateo capítulo 25? Cristo está hablando acerca del juicio final. Y el Señor nos da aquí 3 parábolas que nos hablan de cómo estar preparados, de cómo ejercer una mayordomía cristiana, cómo rendir, hermanos, toda la vida que Dios nos ha dado para Él. En ese contexto se circunscribe la parábola de los talentos. En la parábola de los talentos, 2 siervos, ¿verdad?, reciben recompensa, fueron diligentes, Dios les dio dinero y ellos lo aprovecharon, lo devuelven con creces. Hubo otro siervo, ¿verdad?, que escondió lo que su Señor le había dado, y ¿qué es lo que el Señor dice al final? Que ese iba a ir al lloro y crujir de dientes. Ese es el contexto. En esta parábola encontramos entonces 2 cosas que se nos ilustran y que se mencionan en la confesión. En primer lugar, el esfuerzo sincero en una obra ordenada por Dios. ¿Qué esperaba su Señor en la parábola? Que invirtieran lo que les había dado, que fueran diligentes con eso. No que lo hicieran de manera perfecta, pero sí de manera sincera, diciendo: yo quiero crecer esto para mi Señor, yo quiero entregar buenas cuentas a mi Señor. Y por otro lado, hermanos, la otra parte que se nos ilustra es cómo Dios recibe, como en la parábola el Señor acepta y recompensa lo poco que habían hecho sus siervos. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. No hay una proporción aquí. Dios recompensa con mucho cuando somos fieles en lo poco. Es una recompensa por gracia y que excede, hermanos, a lo que nosotros podemos hacer o alcancemos a hacer. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuál es el gozo del Señor en la parábola, o qué es lo que quiere significar? El paraíso, la gloria con Dios, la recompensa eterna. El otro versículo que cita la confesión está en la carta a los Hebreos, capítulo 6. La carta a los Hebreos, capítulo 6, versículo 10. Hebreos 6:10, que nos dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Qué tipo de cosas habían hecho estos creyentes para servir a sus hermanos? Que el escritor de la carta puede decirles: Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Vean por favor Hebreos 10:32 para comprender un poco más de qué es lo que estos creyentes habían hecho. Hebreos 10:32 nos dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia
en los cielos. ¿Cuál era el asunto aquí? Estos creyentes hebreos de nacimiento que habían practicado el judaísmo se veían bajo la tentación de regresar a las antiguas formas de su religión y abandonar al Señor Jesucristo y el nuevo entendimiento que ahora tenían de cómo el único sacrificio aceptable lo hizo Cristo, nuestro sumo sacerdote. Pero ¿cómo los anima, hermanos, el escritor de esta carta? Diciendo, todo eso que ustedes hicieron en el pasado, sufriendo, padeciendo persecución por esta fe, es algo que Dios no va a olvidar. No crean ni por un momento que Dios no va a tomar en cuenta lo que ustedes sufrieron e hicieron por su causa, sirviendo a los santos y sirviéndoles aún. Esta declaración entonces, hermanos, asume, vamos a ponerla al revés. La declaración dice, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿Cómo sería Dios entonces si olvidara las buenas obras y el servicio que hacemos por su nombre al servir a su pueblo? Si Dios lo olvidara, hermanos, sería injusto. ¿Se dan cuenta entonces de lo que hay aquí? Es una maravilla de declaración. Dios no es injusto, Dios no va a olvidar, Dios ve lo que estamos haciendo. Y cuando lo que hacemos, hermanos, es servir a los santos, servir a la iglesia, lo estamos sirviendo a Él. ¿Qué dice el Señor en la parábola del juicio a las naciones? Mateo capítulo 25. ¿Quiénes van a ser recompensados? Los que lo vieron desnudo y le dieron una vestimenta. Los que lo vieron hambriento y le dieron de comer. Los que lo visitaron cuando estaba en la cárcel o cuando estaba enfermo. ¿Y qué van a decir los santos? Señor, ¿cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo te vimos en prisión? ¿Cuándo te visitamos cuando estabas enfermo? ¿Qué va a decir Cristo? Que por cuanto lo hicimos a uno de sus pequeñitos, eso lo hicimos para Él. Y esa es la clase de obras, hermanos, que Dios entonces acepta y recompensa. No solo acepta, no solo recibe, va a haber una recompensa. Y eso debería entonces animarnos. Terminemos con 3 aplicaciones con este estudio. En primer lugar, hay que preguntarnos, ¿participamos de la unión vital y mística con Cristo? Porque lo que este párrafo dice, lo dice a los creyentes. La pregunta es, ¿hemos sido unidos al Señor Jesucristo por medio de la fe? En segundo lugar, maravillémonos y agradezcamos a Dios por aceptar y recompensar nuestras obras en Cristo. ¿Cuántas formas, hermanos, usa Dios para animarnos a la obediencia? Voy a utilizar un ejemplo, quizás es muy malo, hermanos, pero déjenme explicar. El año pasado salió la película de Super Mario Bros. En la última escena, y si no la han visto, ni modo, voy a decir aquí algo de la última escena. El padre de Mario, después de que él ha salvado a la humanidad, por así decirlo, destruyendo al dragón, ¿no? Esos son símbolos que deberían resonar en nuestra mente. Pero el padre de Mario, después de que lo ha rechazado, después de que le ha dicho al principio de la película, eres un fracasado, tienes tu sueño guajiro de que vas a ser un plomero ayudando a la humanidad, no sirven de nada tus ilusiones. Un padre destruyendo los sueños de su hijo. Pero al final, cuando se da cuenta de que Mario ha salvado a Nueva York y probablemente a la humanidad, su padre llega y dice, ese es mi hijo. Lo reconoce, hermanos, abierta, públicamente. Y ¿saben algo? Eso va al corazón, hermanos,
de lo que deberíamos esperar nosotros, de la actitud que nosotros deberíamos asumir delante de Dios. Y se refleja en nuestras familias. ¿No deseamos acaso la aprobación de nuestros padres desde que somos muy pequeños? Que nuestro padre nos diga: hijo, esto que hiciste es muy bueno, me agrado en esto que hiciste, te reconozco como mi hijo, me honra que hayas hecho esto por mí. Hermanos, la misma actitud. Este es un ejemplo crudo, pero no es mío, es de C.S. Lewis. Pero él dice que es la misma actitud que tomaría un perro para con su amo, cuando su amo lo está premiando por alguna gracia que hizo. Esa clase de actitud, hermanos, es la que nosotros deberíamos asumir delante de Dios como sus siervos, como sus esclavos, queriendo hacer lo que es agradable a Dios, para poder escuchar esas palabras al final de nuestra vida. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ese debería ser el deseo de nuestros corazones, decir: yo quiero escuchar esas palabras. Me voy a esforzar por hacer lo que es agradable delante de Dios, por servir a mis hermanos, porque quiero escuchar esas palabras. Es una maravilla, hermanos, que Dios haya prometido que nos va a decir algo semejante. Y es un deseo que no deberíamos de perder de vista. Tomemos entonces esto, por último, como un motivo para la diligencia, como un ánimo, cuando nuestros corazones languidecen, cuando nos cuesta encontrar un buen motivo para servir a nuestros hermanos, porque vemos que son difíciles, que no tenemos el mejor carácter, que no hemos sido glorificados todavía y que vamos a tener problemas y diferencias y discusiones. Pero cuando pensamos en esto, hermanos, decimos: ¿y qué importa si Dios me ha prometido una recompensa? ¿Qué importa si me tengo que humillar? Es este tipo de idea la que nos hace decir: yo quiero lavar los pies de mis hermanos, porque voy a recibir una recompensa. Y no es pecaminoso pensar así, hermanos, si es Dios el que ha prometido esa recompensa. No lo estamos haciendo por dinero, no lo estamos haciendo por intereses humanos o carnales. Lo estamos haciendo por interés, pero es un interés divino, es un interés que Dios aprueba y que Dios espera que nosotros tengamos. No está mal querer hacer las cosas por la recompensa, cuando es Dios el que nos va a dar esa recompensa. Vamos a